y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más. Bienvenidos nuevamente a Mundo Azul tras este mega parón de una semana y pico, hasta que nuevamente os presento un nuevo vídeo. No he subido nada a redes sociales, no he subido nada a YouTube. Tengo el grupo completamente abandonado de Telegram. No he subido nada tampoco a TikTok. Nada, ni short, ni nada, ni reel, ni nada de nada. Y os debo pedir disculpas, mil disculpas, amigos míos, porque he sufrido, como siempre me pasa, como vengo teniendo últimamente en este rocambolesco año o año y pico, en donde mi vida una y otra vez sufre cambios, pero esta vez ha sufrido un cambio para bien, ya que he cambiado de trabajo. Ahora estoy trabajando en hostelería, en un sitio maravilloso, del cual estoy súper contento, llamado La Querencia, en Villanueva de Ávila, que estáis todos invitados si alguno queréis venir y conocerme. Y eso me implica que tengo mucho menos tiempo del que ya tenía antes, pero evidentemente la situación familiar ha mejorado encarecidamente. Por ello, al tener menos tiempo, tengo menos capacidad para compartir con vosotros experiencias de mi día a día, poder subir algún vídeo esporádico, y por lo tanto, como os he dicho, os pido mil disculpas, pero voy a intentar en la medida de lo posible subir, ya si bien es cierto, no tantos vídeos a la semana, pero como mínimo voy a intentar subir 2 a la semana, como mínimo, ¿de acuerdo? Si puedo más, excelente, y si puedo menos, disculparme, pero Mundo Azul continúa. Este proyecto maravilloso no se va a acabar, por lo menos mientras viva, por lo menos mientras tenga un gramo de oxígeno, un gramo de tiempo, y voy a continuar ofreciéndoos lo mejor, o intentar ofreceros lo mejor, lo que me apasiona, lo que me sale del corazón, y en definitiva lo que nos ha unido en esta comunidad increíble que sois vosotros, cosa que os tengo que dar las gracias, porque he recibido muchos mensajes de preguntas, de incógnitas, sigo recibiendo mensajes y me daba un poco de pena, entre comillas, el hecho de no poder contestaros, de no poder subir vídeo, pero aquí regresamos y, como digo, vamos a intentar ser lo más asiduos posibles. Hoy, amigos míos, tal y como reza el título del vídeo, los Sensuhor, una especie de divinidad muy seguida, muy hablada en los círculos del misterio durante muchos años, y tema de especulación, tema de enardecimiento para unos, tema de apestados para otros, y tema fascinante para los que somos realmente amantes de lo que es el misterio, la investigación y la historia, porque tiene mucha miga, tiene mucho donde rascar, y sobre todo, y como siempre pasa, tiene unas analogías increíbles, unas conexiones fascinantes, ramificaciones alucinantes con civilizaciones que jamás se tocaron entre sí y que tienen un vértice o un punto en común que nadie puede llegar a explicar. Y hoy, amigos míos, en este vídeo maravilloso, Mundo Azul regresa con los Sensuhor. Los Sensuhor eran originariamente los seguidores de Horus. A pesar de que el concepto evolucionó con el tiempo, se han llamado así a una serie de reyes míticos que gobernaron Egipto antes que los faraones, aquellos que ayudaban a Horus en sus luchas con Set, dándose posteriormente este nombre distintivo a los sacerdotes que se ocupaban de los ritos funerarios. Según el canon real de Turín, los Sensuhor gobernaron Egipto durante 6000 años, en el reinado de los dioses y los primeros faraones. Algunos autores traducen como compañeros de Horus, seres semidivinos con grandes conocimientos astronómicos que legaron a los sacerdotes y faraones. Manetón, historiador egipcio del siglo III a.C., que recibió el encargo del faraón Ptolomeo II Filadelfo de escribir la historia de Egipto, y que tenía acceso a la biblioteca del templo de Ra en Heliópolis, en donde era sacerdote, aseguró que gobernaron Egipto alrededor de 6000 años, justo después de los semidioses y reyes de épocas anteriores.
Según Jacqueline Moreira, de la Universidad de São Paulo, los Sensu-Hor podrían estar representados en la paleta de Narmer, lo que, según ella, sugiere que la paleta es mucho anterior a Narmer, de un periodo en el que Egipto estaba muy influenciado por el culto a Horus. El canon de Turín fue descubierto prácticamente intacto en 1822 por el viajero italiano Bernardino Drobetti en la antigua Tebas. Pese a ello, llegó al Museo de Turín hecho añicos. Fue el propio Champollion, el hombre que tradujo la piedra Rosetta y describió el enigma de los jeroglíficos, quien reconoció de inmediato su importancia. Se dio cuenta de que estos fragmentos mostraban en el anverso una lista mundana de personas, instituciones y sus correspondientes impuestos, y por la otra una lista de gobernantes de Egipto, desde el origen de los tiempos hasta la 16ª dinastía. Desgraciadamente, el papiro le faltaba la introducción y el final, siendo imposible marcar con total precisión sus límites temporales. Refleja nombres y detalles fidedignos, datados que han podido contrastar los prestigiosos egiptólogos y papirólogos que han tenido acceso al mismo, desde Jean-Francois Champollion hasta Richard Parkinson y Britt Leach, pasando por Giulio Farina y Alan Gardiner, por citar solo algunos pocos de entre quienes los han investigado. Pero como siempre hacemos en Mundo Azul, sois vosotros y solo vosotros quienes tenéis la última palabra. ¿Qué opináis acerca de los Sensu-Hor? Increíble, y es que los Sensu-Hor es algo que pese a quien le pese, pese a quien cojan los historiadores, como algunos me habéis dicho en YouTube, que me ha hecho mucha gracia decir, es que intentar ser oficialista y a la vez desde el oficialismo tirar al propio oficialismo es un callejón sin salida. Para nada, amigos míos. Yo no me pongo como oficialista y luego intento tirar el oficialismo, sería algo absurdo, sino que dentro del oficialismo o dentro de la rigurosidad del estudio, o sea, con datos, o sea, acudiendo a herramientas o material científico, como hace por ejemplo la arqueología, que no es una ciencia, amigos míos, que la arqueología no es una ciencia, acude a métodos científicos, pero no es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Con lo cual eso tenemos que metérnoslo en la cabeza, y los historiadores son historiadores, o sea, no son tampoco científicos. Hacen una composición de una posible historia, pero amigos míos, esto no es A, B y C, esto no es algo, no estamos sentando cátedra, esto no es algo verdaderamente demostrable porque nos faltan datos, pero los Sensu-Hor sí están nombrados por historiadores, sí están canonizados en un canon, que por eso se llama canon, de Turín, y sí están debidamente registrados en papiros y en la historia de Egipto, y sí que se ha contrastado debidamente, aunque los arqueólogos o historiadores más o menos oficialistas, o una parte de los arqueólogos oficialistas ortodoxos /ortodoxos, no quieran reconocer. Eso no significa que otros oficialistas que no son tan ortodoxos y que no se rigen por pues eso, los doctores de la ley que dictaminen y que dicen lo que está bien y lo que está mal, a pesar de que las pruebas y lo que van encontrando no es así. Os pongo un claro ejemplo, la famosa doctrina, por llamarlo de alguna manera, que hay en los libros, que por ejemplo en el 90, los que somos del 90 o en el 91 lo recordaremos, en donde pone que las pirámides son los cenotafios, las tumbas de los faraones, cuando jamás, nunca, en ningún sitio, lo digo bien alto para que me escuche todo el mundo, se ha encontrado a ningún faraón en ninguna pirámide, con lo cual no son tumbas de nada, y eso se ha corrido como la pólvora y se ha aceptado como una verdad que es lo más absurdo, lo más burdo, lo más inculto y lo más cateto que se ha podido decir en la vida. No se ha encontrado nunca a un faraón, ni siquiera los mal llamados sarcófagos o los contenedores increíbles y perfectos, que podríamos hablar de ellos si queréis en alguna vez o en algún día, esa perfección que raya joder, no me sale, milimétrico. Perdonad, falta de sueño total y absolutamente.
que raya en lo milimétrico, amigos míos, no se ha podido demostrar y no hay nada en ningún sitio escrito de que eso fuera de ningún faraón. Ni siquiera se ha podido demostrar a quién correlaciona, a pesar de que algunos arqueólogos y algunos historiadores se empeñan en decir lo mismo, no se ha podido correlacionar ninguna pirámide con ningún faraón. A pesar de que lleven los nombres de Keos, Kefren y Micerinos. No son de ningún faraón. Eso se ha aceptado y es una estupidez como una casa y a día de hoy seguimos aceptándolo. Sí, y tú también, mosca, lo sigues aceptando, yo lo sé. Entonces, amigos míos, ¿por qué cogemos a día de hoy una verdad que existe? Esto es como el cuento de la verdad, ¿no? Que la mentira se vistió de verdad y la mentira anda desnuda por el mundo y la verdad, pues, no puede ser reconocida porque la mentira va con los ropajes de la verdad. Pues esto es así, ¿no? Lo que es mentira, lo que es un cuento de niños, Dios creó el mundo en 7 días, nos lo creemos perfectamente, pero en verdad lo que tiene pruebas, lo que está contrastado en diferentes fuentes, decimos, no, es una alegoría, es una imaginación de no sé quién. Muy bien, imaginación la vuestra, que no tenéis ningún tipo de ánimo de investigación, ningún espíritu científico, ni historiador, ni arqueológico, ni nada. Sí os sabéis muchas fechas, sí os sabéis muchas tonterías, pero realmente no construís ni compendiáis la historia de Egipto, como dice el bueno de Manetón, que sí fue encargado y que sí habló de los Sem-Suhor. Manetón, uno de los grandes, por no decir el más grande historiador del pasado que haya podido existir. Bien, dicho esto, amigos míos, los Sem-Suhor es un nombre, es un apelativo que los pueblos dan a unos seres que no sabemos realmente quiénes son, pero sí sabemos que existieron. ¿Por qué? Porque están compendiados, recogidos, nombrados, e incluso en algunas ocasiones están señalados y dibujados en grandes paredes como seres, si no semidivinos, divinos enteros o excepcionales, con unos conocimientos increíbles y en diferentes culturas, cercana a la egipcia y lejana completamente a la egipcia, tanto temporal como coetáneamente, también están reflejados. Por ejemplo, en Mesopotamia, con los famosos sumerios, acadios y babilonios, en los Abkalu o Abgal, esos famosísimos que también podíamos hablar de ellos, esos sabios, ese Oanes que pertenecía a los Abkalu, que salía del agua y venía a civilizar a los sumerios. Y quien me dice que no conoce a los que ya hemos tocado en Mundo Azul en Australia, con los aborígenes, con los Wandjina, amigos míos, que hemos hablado y nos hemos quedado con la boca abierta. Me habéis comentado porque ese vídeo os ha encantado. ¿Y qué decir en África con los Dogon y en los pueblos bereber? ¿Qué decir en la cultura maya y en la cultura azteca con los famosos nativos americanos que los hemos tocado también hasta la saciedad? Con culturas y civilizaciones y pueblos que hablan o que mencionan a seres no humanos, más bien divinos o semidivinos, que se dedicaban a culturizar o a pegar un impulso intelectual a lo que son los pueblos circundantes y sobre todo, y lo más importante, que quedaban todos plasmados en la historia, en la posteridad para siempre. Algunos lo llaman Sem-Suhor, otros lo llaman Abkalu, otros lo llaman Wandjina, otros lo llaman Dogon, otros lo llaman de las cientos de miles de maneras que hay alrededor del mundo, y todos coinciden en algo, que no eran seres humanos y que vinieron a civilizar, a ayudar en un momento muy determinado de la historia. En su momento tal vez podríamos llegar a hacer incluso una comparación diametral, una comparación directa de estos seres y sus peculiaridades, y quién sabe si sus semejanzas entre unos y otros, que los hay. Que también uno de los proyectos que tengo es hacer una semejanza entre dioses de diferentes culturas para que veáis que son exactamente lo mismo y que no solo pasaron de culturas a culturas, sino que eran básicamente la misma historia, quedando un sustrato, un remanente ahí importantísimo histórico de algo que sucedió de verdad. Y de una historia que no se nos quiere contar, que probablemente daría un vuelco, ya no solo al corazón de todos los que amamos la historia, la investigación y todo este tipo de cosas, sino daría un vuelco a lo que es la historia del ser humano, amigos míos. Y eso, lamentablemente, no quieren que se sepa. Dicho esto, amigos míos, hoy hasta aquí el vídeo.
los Semsuhor. Espero que hayamos vuelto con fuerzas, hayamos vuelto con ganas y Mundo Azul continúa. ¿Sabéis por qué continúa? Gracias a vosotros. Un abrazo enorme y os veo en el próximo vídeo.